vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, que es la carta que hemos estado estudiando. Hemos llegado ya al capítulo número 3 y vamos a leer los versículos que quedaron pendientes de la semana anterior para finalizarlos. En primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo número 11 en adelante, que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Esta primera carta a los tesalonicenses se divide en dos partes. La primera parte va desde el capítulo 1 hasta el 3 y la segunda parte comienza en el capítulo 4 y termina hasta el final de la epístola. Esto significa que hoy que hemos leído los versículos finales del capítulo 3, en realidad hemos leído lo que es el final de la primera parte de esta carta. Y usted pudo notar que finaliza esta primera parte con el tema de la oración. Oración que Pablo hace y solicita en primer lugar por sí mismo, pero luego también él orará por los tesalonicenses para luego llegar a un cierre de la primera parte, y luego en el capítulo 4 comenzará pues a desarrollar ya un tema diferente. Usted va a sentir el paso cuando en la próxima oportunidad iniciemos el capítulo 4. Ahora, quiero decirle que aquí en el versículo 11 hay un elemento curioso dentro de la escritura. Y es que en el original griego, Pablo en el versículo 11 utilizó el verbo de manera singular. Usted sabe que el verbo es la parte de la oración que expresa la acción. Acción que es ejecutada por uno o más personas, animales o cosas a los cuales se le llama sujeto. Al leer el versículo 11, ahí usted tiene una frase y usted encuentra que hay dos sujetos. El primero dice el Dios y Padre nuestro. Ese es un sujeto, el Dios y Padre nuestro. Pero luego dice y nuestro Señor Jesús. Ese sería ya un segundo sujeto. Dios el Padre es el primer sujeto, el Señor Jesús es el segundo sujeto. Entonces, como son dos sujetos, el verbo tiene que ir en plural, porque son dos sujetos. Lo curioso, repito, es que en el griego Pablo utilizó
un verbo en singular. Claro que al hacer la traducción al español, los traductores lo que hacen es que para corregir, porque en realidad ese es un error gramatical, que habiendo dos sujetos se utilice un verbo en singular, cuando lo correcto es que tiene que ser en plural. Entonces lo que hacen los traductores es que al traducirlo lo convierten en plural para que haya una concordancia y entonces ya la frase se lea sin ningún problema. Pero repito, en el griego, en el original, lo que Pablo utilizó fue un verbo en singular. El verbo acá, como le digo, el verbo es el que expresa la acción. ¿Cuál es la acción de la frase del versículo 11? La acción es preparar. Dice, nos preparen el camino para ir a verlos. Entonces es el Padre y el Señor Jesús haciendo una acción. ¿Cuál es la acción? Preparar el camino para ir a verlos. Entonces el verbo es preparar. Estoy obviamente utilizando la Nueva Versión Internacional. En el caso de la Reina Valera, realmente no sé si la palabra que utiliza es la palabra enderezar o dirigir, dirija nuestro camino. Así dice, dirija nuestro camino. Bueno, entonces, ahí en ese caso el verbo es dirijan. Pero volviendo a la NBI, que es la que yo estoy aquí utilizando, repito, en el griego el verbo está en singular. Entonces, lo que dice literalmente en el griego sería esto: que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos prepare el camino para ir a verlos. Pero note que hay una incongruencia, porque está diciendo que el Padre y el Señor Jesucristo nos prepare el camino para verles. Es evidente que hay un error. Usted sabe que lo correcto es decir que el Padre y el Señor Jesucristo nos preparen, en plural, el camino. Eso es lo correcto. Pero en el griego no está en plural, sino que está en singular. Entonces, ¿por qué utiliza un verbo en singular cuando está hablando de dos personas o dos sujetos, que es el Padre y el Señor Jesús? La razón es que precisamente por ese detalle se cree que la expresión "y nuestro Señor Jesús" fue una frase que se añadió posteriormente al momento cuando Pablo había escrito la carta. Recuerde que no nos debe extrañar que los primeros cristianos se daban el lujo de añadir frases, como en este caso añadieron la frase "y el Señor Jesús", o a veces de quitar. Pero recuerde que la razón por la cual ellos hacían con toda tranquilidad eso es porque en el momento cuando ellos lo hacían, todavía la iglesia no había reconocido estas cartas como escritura. Para ellos eran cartas de Pablo. Y es igual que si usted recibiera una carta de un amigo y usted ve que ese amigo no hizo mención de algo que debería haber mencionado, entonces usted viene y se lo añade. Y en eso no hay nada de malo. Pero si a usted le dijeran, mire, esto es una porción de la Biblia, usted sabe que ahí no le puede añadir. Pero cuando se hicieron estas adiciones, porque así se llaman adiciones, los primeros cristianos no sabían que esta carta un día se llegaría a convertir en escritura. Cuando llegó a ser reconocida como escritura, las adiciones ya habían sido hechas. Pero fíjese que sí es interesante
que si en realidad la expresión "y nuestro Señor Jesús" es una adición, si uno le quita eso, porque recuerde, he explicado en otras ocasiones, no recuerdo si en este día, en este culto, pero ya he explicado antes que una adición se reconoce como adición porque cuando usted la quita no altera el sentido del argumento que se va desarrollando. Al contrario, a veces lo que le da es mayor fluidez y mayor coherencia, y eso es lo que ocurre aquí. Entonces, partiendo de la idea que la expresión "y nuestro Señor Jesús" es una adición, entonces quitémosela y vamos a ver si ahora suena mejor. Leámoslo de nuevo, pero como le digo, quitándole lo que es adición y utilizando el verbo como Pablo lo escribió. Entonces diría que el Dios y Padre nuestro nos prepare el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Quitando la adición, así, eso sería lo que acabo de decir, así como lo leí, es como Pablo lo escribió. Pero ¿qué sucede cuando uno quita esa adición? Primero, que entonces uno entiende por qué el verbo está en singular, porque él solo estaba hablando de Dios el Padre. Es decir, que el Dios Padre nos prepare el camino es gramaticalmente correcto. Pero además, si usted nota, con la adición "y nuestro Señor Jesucristo" se produce una redundancia. Porque entonces resulta que el Señor es mencionado dos veces. La primera vez en el versículo 11 por causa de la adición, pero en el versículo 12, así comienza el versículo 12 diciendo que el Señor les haga crecer, de manera que el Señor es mencionado dos veces. Pero si se quita la adición, la redundancia desaparece, pero además el pasaje cobra mayor sentido, porque entonces significa que Dios el Padre será el encargado de preparar el camino para ir a verlos, en tanto que el Señor es el que hará crecer a los tesalonicenses para que se amen más y más. Usted puede notar que ahí hay una, no solamente al quitar la adición se encuentra la razón del verbo en singular, sino que además el pasaje toma sentido, pero además el concepto llega a ser aún mucho más coherente, porque se le está asignando una tarea al Padre y otra al Señor. Estas cosas nos llevan entonces a comprender que la expresión del versículo 11 "y nuestro Señor Jesús" en realidad fue una adición que se hizo posteriormente. Ahora viene la pregunta: ¿por qué añadieron esa frase los cristianos que posteriormente recibieron esta carta? La respuesta es que recuerde que Primera de Tesalonicenses es el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Es el escrito cristiano más antiguo que tenemos. Y luego hay otros que siguen siendo las cartas de Pablo. Se cree que después de Primera de Tesalonicenses fue Gálatas. Pero hay un fenómeno, y es que en las primeras cartas que Pablo escribió eran cartas donde sí mencionaba al Señor Jesús, pero no lo mencionaba con la frecuencia con que lo hará en las cartas posteriores que Pablo escribiría. Y eso ocurrió así porque Pablo, recuerde que su teología, él la fue desarrollando progresivamente. Y llegó un momento cuando él vino a comprender la centralidad de la persona de Jesús para la iglesia, para los planes de redención y para la vida cristiana.
Y por eso es que en las cartas posteriores de Pablo hay una mayor centralidad del Señor Jesús. Centralidad a la cual los cristianos se acostumbraron. Pero cuando leían cartas, y Primera de Tesalonicenses es la primera carta que se nos conserva de Pablo. No sabemos si la primera que escribió, pero que se conserva es la más antigua. De cuando los cristianos la leían, veían que hacía falta la mención de Jesús, porque quitando la adición, usted puede ver que en este pasaje, donde él está cerrando la primera parte de su carta, no se menciona el nombre de Jesús. Entonces se produjo en un momento, en las primeras décadas, después de haber sido escritas las cartas, un fenómeno que se conoce con el nombre de cristologización es decir, que a los escritos que tenían comenzaron a darles más fuerza para resaltar la figura de Jesús. Y se cree que en ese proceso de cristologización es que se hizo la adición de la expresión "y nuestro Señor Jesús", sin darse cuenta que le estaban añadiendo otro sujeto que meritaba el cambio del verbo de singular a plural, pero no lo hicieron. Y gracias a que no lo hicieron, hoy nosotros podemos comprender que ahí se produjo una adición. Bueno, eso, hermanos, es solamente un detalle, quizás técnico, pero que nos ilustra cómo los cristianos recibieron las escrituras, y que al principio para ellos no eran escrituras, sino que eran cartas de un amigo que se llamaba Pablo, y que ellos creían que necesitaba ser cristologizada, y por eso le hicieron las adiciones. Pero habiendo explicado eso, vamos a ver ahora el contenido. Como le dije, es una oración doble. La primera oración es por Pablo mismo. Dice el versículo 11, y lo leo tal como lo tenemos ahora: que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Entonces, la oración de Pablo por sí mismo era tener la oportunidad de ver nuevamente a los tesalonicenses. Hemos explicado ya en el pasado cómo el apóstol tuvo que salir rápidamente antes de lo que él deseaba de Tesalónica, y por eso en su corazón quedó el deseo de volver, pero en ese momento las circunstancias no lo permitían. Ese deseo de volver, en realidad Pablo ya lo había expresado en el versículo anterior, que es el versículo 10, donde dice: día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Ya había sido mencionado, pero hoy está mencionando otra vez que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús, ya con la adición, nos preparen el camino para ir a verlos. Ahora, la segunda parte de la oración tenía que ver con los tesalonicenses mismos. ¿Y qué es lo que Pablo pide de los tesalonicenses? Dice el versículo 12: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Este versículo es bien importante, hermanos, porque ahí se está hablando, como usted puede ver, del crecimiento del cristiano. Dice que el Señor los haga crecer. Y usted sabe que los cristianos siempre tenemos como deseo y como meta en nuestra vida el poder crecer espiritualmente. ¿Cuántas veces no ha escuchado hablar a otros hermanos o hermanas, o usted mismo lo ha dicho, y dice: bueno, a mí me gusta ir a la iglesia
porque yo siento que crezco en el Señor. A mí me gusta orar porque crezco espiritualmente. Me gusta leer la Biblia porque cuando leo la Biblia estoy creciendo espiritualmente. De todo el tiempo estamos hablando de crecer como cristianos. Ahora yo le pregunto, ¿qué se espera de un cristiano o de una cristiana que crece espiritualmente? O sea, ¿cuál es la idea que usted tiene? O se lo pregunto de esta manera: ¿en qué nota usted que un hermano ha crecido en el Señor? ¿Cuáles son las señales que usted ve para decir que una hermana ha crecido espiritualmente? Normalmente nosotros el crecimiento espiritual lo relacionamos con aspectos de actividad. Entonces decimos, fulano es un diácono muy activo, muy dedicado. Este hermano sí que ha crecido en el Señor. Pero note, el crecimiento se está relacionando con que él es activo para el servicio, lo cual no es malo. Pero está diciendo crecimiento igual a ser activo. También pudiera ser que alguien antes no era líder y quizás se le invitó mucho tiempo a ser líder y no quería, porque decía, no, me da pena, yo creo que no estoy preparado. O la hermana decía, yo creo que me falta preparación, mejor después. Pero llega un buen día cuando finalmente la persona dice, bueno, está bien, comenzaré a trabajar como líder. Entonces la gente dice, mire cómo ha crecido el hermano, que hoy es líder. Mire cómo creció la hermana. ¿Se acuerda que antes pena le daba? Pero mire ahora cómo ella se coloca ante los hermanos. ¿Cómo ha crecido? Entonces note, ahí el crecimiento se está relacionando con desarrollar un privilegio. Y si ya era líder o lideresa y cuando enseñaba en la célula, resulta que al principio no se le entendía mucho lo que estaba diciendo. Quizás se ponía muy nervioso, muy nerviosa, o quizás no se había preparado adecuadamente y no se le entendía lo que estaba transmitiendo. Pero ahora resulta que enseña muy bien. Entonces la gente viene y dice, ¿cómo ha crecido espiritualmente? ¿Se acuerda antes que comenzaba por un lado y terminaba por otro que no tenía nada que ver con la lectura que hizo? Pero mire ahora bien ordenadita la enseñanza. ¿Cómo ha crecido este hermano? ¿Cómo ha crecido esta hermana? El crecimiento, otra vez, ahí se está relacionando con el desarrollo de una capacidad, que es la capacidad de dar adecuadamente una enseñanza de la palabra. Entonces, al hablar de crecer espiritualmente, normalmente lo relacionamos con actividad, con privilegios, con evangelización, es decir, con acciones que uno puede ver. Pero note que cuando Pablo habla acerca del tema del crecimiento, sucede que el crecimiento no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, sino que el crecimiento está medido por algo que ni se nos ocurre. Ni se nos ocurre pensar que esa es la medida o la señal que hay crecimiento. Pero veámoslo de nuevo en el versículo 12. Que el Señor los haga crecer. Y oiga, para que se amen más y más unos a otros. ¿En qué consiste el crecimiento del cristiano?
consiste en que esa persona crece en amor. Y fíjense que el amor normalmente nosotros no lo relacionamos con el crecimiento. Creemos que el amor es algo que la persona ya tiene como una característica de su personalidad. Y así hablamos de un hermano amoroso, de una hermana amorosa. Pero cuando decimos la hermana es bien amorosa, estamos atribuyendo ese amor a un rasgo de su personalidad. Como que nació con eso. Cuando en realidad el amor es algo que se adquiere y en lo cual se puede crecer. Por eso note lo enfático de Pablo cuando dice que se amen más y más. Es decir, que el amor va de menos a más. El amor va de más a más, a más, a más, a más. Podemos crecer en amor. Y de hecho, cuando Pablo está diciendo que su oración es para que los cristianos crezcan, el crecimiento él lo entiende en amar más y más y más y más. Ese es el verdadero crecimiento cristiano. Yo le dije, no es malo que uno sea activo para la iglesia. No es malo que usted esté al frente de una célula. No es malo que usted enseñe bien la palabra de Dios. Pero la verdadera, por eso yo le preguntaba, ¿cuál es la señal para que nosotros podamos decir que un hermano ha crecido en la fe? En base a lo que Pablo está diciendo y lo que la Biblia dice es que la señal es que se crece en amor. ¿Cómo podemos saber que una hermana ha crecido en el Señor? Porque ama más. Ahora, recuerde que se está hablando del amor ágape. Usted sabe que en griego hay 4 palabras fundamentales, en realidad hay más, pero 4 palabras básicas que se refieren al amor. Pero la palabra que más se utiliza es la palabra ágape, y ahí se está utilizando. Cuando dice que se amen más y más, está hablando de amar, pero con amor ágape. Y recuerde que el amor ágape es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que hace las cosas sin esperar una recompensa. Diferente, por ejemplo, al amor filial. Porque en el amor filial la gente quiere porque lo quieren. Es como que si usted dijera, no, si yo amo a mi familia. O aún usted puede ser un poquito más amplio y decir, yo amo a los hermanos de la iglesia, pero ya a los vecinos, como ni cristianos son. Esa es otra cosa. Ese no es ágape. Ese es amor filial, que no es el que marca el crecimiento. Porque usted puede decir, bueno, el día de mi cumpleaños me dieron un regalo que yo creo que cuesta $50. Entonces yo le voy a dar a esta persona, familiar o amigo, el día de su cumpleaños, también un regalo de unos $50 o $60. Pero ¿por qué lo está dando? Porque usted recibió antes. Da porque recibió. Si no le hubieran dado nada, usted hubiera dicho, ni me muero porque me den nada. Pero tampoco le da a usted. Ese es el amor filial. Eso no es muestra de crecimiento espiritual. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Él dijo, hasta los paganos quieren a los que los quieren. Los paganos les dan regalos a quienes les regalan a ellos. Pero ustedes, dijo el Señor, amen a sus enemigos, que por supuesto no le va a dar regalo el día de su cumpleaños, su enemigo, pero eso no es obstáculo para que usted lo ame
Eso es ágape y eso es señal de crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos creciendo espiritualmente? Porque está creciendo nuestro amor. Porque cada vez amamos más a las personas. Porque damos sin esperar recibir nada. Usted sabe que, y es cierto, la gente dice, nadie da nada si no hay un interés. Algo la gente anda buscando siempre. Y yo le digo, es cierto, en el mundo así es. Pero entre cristianos, el crecimiento espiritual se mide en eso. Que el crecimiento da. Pero también, no vaya usted a encajonarse en pensar que amar como muestra de crecimiento espiritual es solamente dar cosas o dar regalos, que son los ejemplos que he estado poniendo. No. El amar como muestra de crecimiento espiritual no solamente es dar cosas, sino que es dar apoyo a las personas, es dar acompañamiento, es dar comprensión, es dar ánimo, es dar consuelo, es dar amistad, es dar atención. ¿Entiende? Hasta pudiese ser que usted no tenga nada material que dar, ningún regalo, nada, porque no puede. Porque para cenar usted lo único que tiene es un rábano y una tortilla. No tiene nada para dar. Pero usted puede dar su atención. ¿Sabe? Hay personas que lo que andan buscando es simplemente alguien que les escuche, alguien que les oiga. Y usted puede dar esa atención. Usted sabe, Jesús, él no tenía nada. Jesús no era una persona adinerada, pero él estaba dando todo el tiempo. Estaba dando enseñanzas, estaba dando sanidad. ¿Se recuerda cuando Pedro y Juan iban a orar al templo y aquel hombre paralítico les pedía una limosna? ¿Qué dijo Pedro? Le dijo, no tenemos ni plata ni oro. Es decir, materialmente no tenían nada que darle. Por eso le digo, no solo se trata de dar cosas, pero le dijeron, te vamos a dar lo que sí tenemos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y saltó y alabó a Dios. Entonces, le dieron algo. Eso es amor. Amor es el que Pablo está mostrando aquí. Y por eso él se pone de ejemplo. En el bueno, es el mismo versículo 12, al final, la última línea. Dice, tal como nosotros los amamos a ustedes, ámense así, tal como nosotros los amamos. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo se manifestaba el amor de Pablo hacia los tesalonicenses? Porque Pablo llegaba a repartirle una bolsa de frijoles y de arroz a todos los tesalonicenses. No, yo no digo que eso esté malo. Lo que estoy diciendo es que no mostró Pablo así su amor. Pero él dice que amó. ¿En qué se mostró el amor de Pablo hacia los tesalonicenses? En presentarles el evangelio, en presentarles esperanza, en presentarles perdón, el perdón que hay en Cristo Jesús. Él no llegó a condenar, sino que llegó a mostrarles cariño, amor. Recuerde, en el capítulo 1 ya lo vimos, que él dice que los trató como una madre a sus hijos. Y después pone el ejemplo que los había tratado como un padre a sus hijos. No les había dado cosas materiales, pero en el trato, en el afecto, Pablo había llegado a ser como un padre para ellos. Eso es amor. Ese es amor ágape. Porque yo le pregunto, ¿y a cambio qué recibía Pablo de eso? ¿Le pagaban a Pablo? No. ¿Le daban de comer a Pablo? No. Más adelante vamos a ver que él no solamente dice
que se sostenía a sí mismo, sino que manda e instruye a los cristianos a que trabajen para llenar sus necesidades materiales. Entonces, ¿qué ganaba Pablo? Nada. Si es que ese es el verdadero amor, el que no espera nada. Simplemente está ahí, está al lado, está acompañando, comprende, ama, apoya, alienta, instruye, da esperanza, le hace creer a la gente que es capaz de salir adelante, de triunfar en la vida. Ese es el verdadero amor. Entonces, el crecimiento espiritual, hermanos, es que vayamos creciendo en amor más y más los unos a los otros. Una persona puede ser muy activa dentro del servicio, puede ser un líder tremendo, puede dar la enseñanza mejor que los que pasamos a este púlpito, pero si a la hora de la vida práctica esa persona anda con rencores y anda con revanchas y dicen: no, a ese fulano podría ser un buen líder, pero no lo voy a recomendar porque me cae mal. Ese no ha crecido espiritualmente, ese es un enano, si es que acaso ha nacido de nuevo. Cuando hay contiendas, disensiones, o aún cuando hay indiferencia, no me importa lo que esté viviendo la otra persona. No me importa si el otro está enfermo, que el río le llevó la casa. ¿Y para qué se fue a vivir ahí? Pues, como que si fue decisión de él. Qué bonito aquí junto al barranco, junto a la cloaca, aquí voy a poner mi casa. Fue su necesidad, que no le dejó otro lugar más que ese. Entonces, pero si uno dice: bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Esa persona no ama. Entonces, el verdadero crecimiento espiritual, es cierto lo que dijimos al principio, que venir a la iglesia nos hace crecer, leer la palabra nos hace crecer, orar nos hace crecer, vivir en la comunión de los santos nos hace crecer, ser activos dentro de la obra de Dios nos hace crecer. Pero ¿en qué nos hace crecer? Nos hace crecer en amor, en que amemos más y más, sin esperar recibir nada a cambio. No espere ni que le den las gracias, pero usted no lo está haciendo porque le den las gracias, sino que usted lo está haciendo porque ama. Porque ama. Y el amor ágape no espera recompensa, no espera recibir, sino que dar. No espera nada a cambio. Ahí es donde se mide el crecimiento espiritual. Entonces yo le diría: piense de nuevo, aquellas personas, aquellos hermanos o hermanas que usted en su mente decía: este hermano sí que ha crecido tremendamente. Pero ahora relaciónelo con el tema del amor, y ahí vas a ver si de verdad ha crecido o no. Quizás ha crecido en actividad, o ha crecido en acciones, o quizá hoy tiene más privilegios, pero eso no es la evidencia. Yo no digo que esté malo eso, repito. Lo que digo es que eso no es la evidencia de crecimiento espiritual. Madurez espiritual no es eso. Madurez espiritual ni siquiera es el ejercicio de los dones del Espíritu, porque nosotros tenemos esa idea que el que profetiza es un gran espiritual, que el que habla en lenguas es la hermana espiritual, que la que interpreta o profetiza es quien tiene mayor espiritualidad. Pero ¿quién es más que los corintios para tener dones? Pero ¿qué les decía Pablo? Ustedes son carnales. Significa que el ejercitar dones no es prueba de maduración o crecimiento espiritual. Espero que me estén entendiendo. Yo no estoy diciendo que los dones del Espíritu no tengan ningún valor. Lo tienen. Lo que estoy diciendo es que eso no es prueba de madurez espiritual.
Solo hay una prueba de la madurez espiritual. Y se llama amor. Solo al crecer más y más en amor es que estamos creciendo espiritualmente. Pero no, te dice que se amen más y más unos a otros. Cuando dice unos a otros, uno entiende que está hablando de los cristianos. Pero luego dice y a todos. Que se amen más y más unos a otros y a todos. No solo es que tenemos que amarnos entre hermanos, sino que amar a todos. Al incrédulo, al borracho de su colonia, amarlos a todos. Se puede decir, pero ¿y yo cómo voy a amar al vecino si yo sé que él es ladrón? Si no lo puede amar, todavía necesita crecer espiritualmente aún más, hasta llegar a amar a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, dice Pablo. Y luego el versículo 13 dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Fíjese que el tema de la venida del Señor es un tema bien repetitivo en Primera de Tesalonicenses. Se menciona en todos los capítulos. Por ejemplo, ahorita estamos en el capítulo 3, lo cual significa que esta sería ya la tercera mención de la venida del Señor. En el capítulo 4 ya no se diga, ¿verdad? Que es todo un párrafo dedicado a la venida del Señor. Y luego en el 5 también se mencionará la venida del Señor. Era un tema bien recurrente en esta etapa de el desarrollo teológico de Pablo. Entonces dice que el Señor lo fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable. Aquí hay otra cosa importante, y que esta es la primera vez que la palabra santidad se menciona o se usa. Porque recuerde, otra vez, Primera de Tesalonicenses es la primera carta que se nos conserva y que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, esta sería la primera vez que aparece, hablando cronológicamente, la palabra santidad. Y luego va a aparecer una vez más en esta misma carta. Santidad, aquí Pablo la está utilizando en el sentido de inocencia, de ser inocente. Después es el que él va a desarrollar el concepto de santidad, como hoy nosotros lo entendemos, como ser separado, ser diferente a los demás. Pero aquí no lo está utilizando en ese sentido. Aquí lo está utilizando en el sentido de inocencia o pureza interna. Porque repito, la teología de Pablo es algo que se fue desarrollando progresivamente. Lo que tenemos aquí, como es su primera carta que se nos conserva, lo que tenemos son las semillas de su pensamiento que luego se van a desarrollar. Pero bien, lo que él está diciendo es que cuando el Señor venga, nosotros seamos hallados intachables delante de Él. ¿Y cómo seremos intachables? Por crecer. ¿Y cómo se crece? Amando más y más. Hay un último detalle, y es que ahí dice: cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos. Venga con todos sus santos. O sea, Él viene con todos sus santos. Entonces, ahí surge una pregunta. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuando el Señor vuelva, acaso Él no viene para recoger a sus santos? ¿Qué es lo que va a decir en el siguiente capítulo, en el 4? Cuando dice que a la final trompeta, con voz de arcángel, el Señor descenderá
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos con vida seremos transformados. Y así seremos levantados para encontrar al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué está diciendo ahí en el capítulo 4? Que el Señor viene por sus santos. Pero aquí en el capítulo 3, versículo 13, está diciendo que viene con todos sus santos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es la cosa entonces? ¿Viene por sus santos o viene con sus santos? Es decir, acompañado de sus santos. La respuesta es esta. Pablo era un judío y fariseo antes de su conversión. Por lo tanto, él conocía las escrituras. Pablo está diciendo esto porque lo está relacionando con un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Zacarías. Zacarías es el que dice que vino el Señor con todos sus santos. De ahí es donde Pablo toma la frase y la pone acá. Pero si usted ve ese pasaje de Zacarías, se va a dar cuenta que cuando Zacarías habla de los santos, que vino el Señor con todos sus santos, está hablando de los ángeles. Y luego vamos a ver que en toda la literatura apocalíptica, de la cual aparecen pequeñas porciones en los evangelios, sobre todo en el de Marcos y en el de Mateo, y ya no se diga en el Apocalipsis, que por eso se llama Apocalipsis, porque es género apocalíptico. Siempre la venida del Señor se presenta como acompañado de sus ángeles, a los cuales Zacarías llamó santos. Es más, en Apocalipsis dice acompañado de sus santos ángeles. Entonces no hay una contradicción, porque lo que está diciendo en el versículo 13 es que cuando el Señor venga, y dice vendrá con todos sus santos, se está refiriendo que viene con todos sus ángeles para recoger a sus otros santos, que somos la iglesia lavada por el Señor, que estamos aguardando la venida del Salvador. Entonces no hay una contradicción, sino que solamente eso, entender que cuando en el capítulo 3 versículo 13 habla de sus santos, se refiere a los ángeles. Entonces lo que Dios espera es que crezcamos en amor, para que creciendo en amor, cuando el Señor venga, dice, seamos hallados intachables delante de nuestro Dios y Padre. Entonces usted no piense, hermano o hermana, que cuando el Señor venga, Él le va a preguntar, como algunos creen, ¿verdad? Que Él preguntará, ¿a cuántos les hablaste de mí? ¿A cuántos ganaste para mi evangelio? ¿Cuántos lograste llevar a la iglesia? Eso no es lo que el Señor preguntará, sino que lo que el Señor preguntará es, ¿cuán grande fue tu amor? ¿Cuánto llegaste a amar? ¿Fuiste capaz de amar a tu enemigo? ¿Fuiste capaz de dar bendición cuando te maldecían? ¿Fuiste capaz de perdonar todo lo que te hicieron? Eso es lo que determinará si delante de Dios somos hallados intachables o no. Por eso, hermanos, que el Señor nos permita crecer más y más y más y más en amor, cada vez más amor y más amor. Amor es la palabra clave. Amor es Dios. Dios es amor. La naturaleza de la iglesia debe ser el amor. El amor debe ser lo que rija nuestra vida, la clave de lo que somos. Nunca, hermanos y hermanas, nos cansemos de amar. Sigamos amando, 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 que amar no le hace daño a nadie. Nunca, nunca se ama demasiado. Nunca nadie puede decir, si es que yo creo que se me pasó la mano de amor. Jamás se le va a pasar. Ame en completa libertad. Y eso es la única evidencia que hay crecimiento espiritual en usted. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar a aquellos amigos o amigas que todavía
no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y necesita venir para entregarle su vida al Hijo de Dios, le voy a invitar que lo haga, y para hacerlo lo único que debe hacer es ponerse en pie en el lugar donde se encuentra, y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios, yo le invito para que lo haga. Puede levantarse, ponerse en pie, y nosotros vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance. Ya este mundo está lo suficientemente lleno de rencores, de odios, de amarguras, como para que usted continúe involucrándose en eso. ¿Por qué no encontrar el descanso? ¿Por qué no amar? Pero eso solamente la gracia del Señor lo puede producir en usted. Por eso yo le animo para que hoy crea en Jesucristo, y esa será la puerta que le llevará a una vida de amor y entrega a Él. ¿Hay alguna persona que necesita hoy creer en Jesús? Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Cualquier persona, amigo o amiga que es primera vez, que necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie y vamos a orar. Hoy es su día, hoy es su oportunidad para que la gracia del Señor pueda alcanzarle. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Venga el Hijo de Dios. Solo le voy a pedir que por favor lo haga rápidamente, porque yo voy a ser breve en la invitación, pero no la deje pasar, aprovéchela. ¿Quiere ahora experimentar el amor? El amor en realidad es lo más grande que hay. El amor es lo que más llena nuestras vidas. ¿Necesita usted ser lleno de ese amor? Póngase en pie ahora y vamos a orar por usted. Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, quizá eso fue lo que faltó, que usted pudiera crecer. Y el crecimiento espiritual se da solo cuando crece el amor. Por ello yo le invito, necesita venir al Hijo de Dios, póngase en pie o reconcíliese. Si necesita reconciliarse, pase por favor, hermano, y vamos a orar. Pase, hermana, que hoy el Señor le espera para que pueda venir. Muy bien, aquí hay una persona que pasa. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador? Hoy es su momento para hacerlo. Le animo para que pase. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Necesita creer en el Hijo de Dios, venga. O reconciliarse, pase también. Y vamos a orar por usted. Voy a finalizar, pero si hay alguien más, hago una última invitación. Venga aquí al frente y vamos a orar. Y es ya el último llamado que he hecho. Muy bien, aquí hay otra persona que se pone en pie. Dios la bendiga. Bienvenida también. A usted que nos ve por televisión también le invito para que pueda encontrar la dicha y la bienaventuranza que hay en dar amor.
que aunque no sea correspondido, pero ese es el amor de Dios, el que da sin esperar recibir nada. Crea en el Hijo de Dios y usted podrá tener ese amor. Únase con nosotros. Padre, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente, que vienen para entregarse a ti. Te ruego, Padre, por las personas que están aquí, como los televidentes y los que escuchan por la radio, para que el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo plante en nosotros la semilla del amor. Tu palabra dice que tu Espíritu ha derramado en nosotros tu amor. Permítenos entonces, Señor, tener ese amor, un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio. Y a los que estamos en la fe, por favor, Señor, enséñanos a crecer, que podamos crecer cada día. Y sabemos que ese crecimiento, tu palabra hoy nos enseña que es crecer en el amor. Permítenos entonces amar más y más, amarnos más y más los unos a los otros, y amar también a todos, sin diferencia ninguna. Que podamos amar a todas las personas, cualquiera sea su vida, su color de piel o lo que crean, pero que les amemos, y de esa forma les estaremos mostrando lo que es el Evangelio en acción. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén.